Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestro curso de manipulación de alimentos virtual entre Somos Medicina Ocupacional y Laboral y el Laboratorio Clínico Diagnosticar. Los invitamos a que se queden hasta el final y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Y para el desarrollo de este curso de manipulación de alimentos nos acompaña la doctora Claudia Patricia Mesa, gerente del Laboratorio Clínico Diagnosticar, y Diana Camila Hurtado, gerente general de Somos Medicina Ocupacional y Laboral. Camila, ¿cómo estás? Y contémosle a nuestros manipuladores cómo nace esta iniciativa de un curso de manipulación de alimentos totalmente virtual y funcional. Bueno, ¿cómo estoy? Estoy feliz con esta iniciativa de nosotros. Nace con la necesidad generalizada de la mayoría de nuestros clientes, empresas y particulares, donde exigen o requieren un curso eficiente que cumpla con las características de la normatividad vigente y oportuno con el tiempo, de evaluación y evolución del paciente o el trabajador, para que todo sea oportuno y pueda cumplir a cabalidad con la productividad de la empresa. Claro que sí, Camila. Doctora Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, Doc, contémosle a nuestros manipuladores, a nuestros clientes, a particulares, qué van a encontrar en el contenido de este curso de manipulación de alimentos y por qué quedarse muy pendientes y por qué hacerlo con Somos Medicina Ocupacional y Laboral, en convenio también y en esa alianza especial con el Laboratorio Diagnosticar. Bueno, ¿por qué quedarnos? Porque vamos a jugar, porque vamos a divertirnos, porque vamos a aprender, porque vamos a crear didácticas para hacer las cosas bien hechas en un ambiente y en un espacio educativo agradable que les permita a todos apropiarse de ese conocimiento. ¿Qué vamos a encontrar? Sin número de temas que son, coherentes con la normatividad vigente y con lo que nos está pidiendo la autoridad sanitaria, como por ejemplo la normatividad, como lo acabamos de hablar, como por ejemplo el diccionario alimentario, vamos a hablar sobre HACCP, vamos a hablar sobre limpieza y desinfección, cómo hacer un plan de saneamiento, vamos a hablar sobre ETAs, enfermedades, ¿sí? Microorganismos, tipos de microorganismos, todos los EPPs que debemos utilizar, todos los mitos que tenemos que derrumbar para hacer nuestro trabajo bien hecho. Entonces quédense aquí con nosotros porque lo que hay es mucho tiempo para hacer cosas chéveres con el curso de manipulación de alimentos. Muchas gracias, Doc, y a todos nuestros manipuladores de alimentos, clientes, empresas, les damos la bienvenida a este curso y los invitamos a que se queden muy pendientes porque esto es una alianza especial entre Somos Medicina Ocupacional y Laboral y el Laboratorio Clínico Diagnosticar. Manipuladores, atenta nota porque nuestro primer tema es normatividad. Hola mis manipuladores de alimentos, el día de hoy vamos a iniciar la capacitación de manipulación de alimentos con un tema súper importante que es la normatividad. No podemos iniciar sin eso. Mi Cami, ¿qué será eso? ¿Con qué se comerá eso? ¿Será que con tenedor y cuchillo aguanta? Con todo, mi Doc, la normatividad es supremamente importante porque es la que da la regulación y los principios que se deben tener en cuenta y en este caso para manipular alimentos pues es fundamental. Total, así es. ¿Con qué iniciamos? ¿Será que cuando hablamos, por ejemplo, de las autoridades sanitarias, Secretaría de Salud Municipal, Secretaría de Salud Departamental, que están siempre cuidando la salud pública, ¿verdad? Correcto. Pero hay otro departamento u otro lugar, otro documento muy importante, un instituto. ¿Cómo se llamará? Aquí, digamos que hablamos específicamente del INVIMA. El INVIMA tiene unos parámetros establecidos en la circular externa DAF 4150 1026-419, donde da unos parámetros muy específicos para manipular alimentos en Colombia. Ok, vamos a iniciar nuestro recorrido por la parte de la normatividad con la ley 715 del 2001, que es la ley de competencias. Hay otra cosa determinante que es
la ley 9 de 1979. Este es, mejor dicho, súper determinante porque es el Código Sanitario Nacional. De ahí parten muchísimas cosas en la parte de manipulación de alimentos, pero también tenemos una cantidad de alimentos gigantesca, ¿sí? Colombia es un país rediverso que tiene de todo. Mikami, ¿qué alimentos podremos nosotros de pronto abordar para hablar algunas cositas puntuales en la parte de decretos? Bueno, pues en Colombia tenemos prácticamente todos los alimentos, pero pues específicamente hablamos de carnes, de lácteos, de cereales, de frutas, verduras, legumbres. Y todas tienen unos riesgos, ¿no? Tenemos riesgo 1, riesgo 2 y riesgo 3. Dependiendo de estos riesgos, pues es la manera también de abordar este tipo, digamos, de condiciones que requiere el manipulador de alimentos para manipular este alimento. Vamos entonces a iniciar, además de hablar un poquito de esas autoridades sanitarias, vamos a hablar de la ley 1500 o el decreto 1500, que es para el manejo de cárnicos. ¿Qué otro decreto tenemos de pronto ahí pendiente? Hay un decreto importante, el 616 de 2016 y el 1880 de 2011, que habla de los lácteos. Bebidas alcohólicas, 1686 de 2012. Resolución 604 de 1993, que habla de la manipulación de alimentos en el caso de los ambulantes. Resolución 683 de 1983 tiene que ver con todo lo que se maneja en empaques. Ustedes saben que todos los alimentos están recubiertos, ¿cierto? Con alguna estructura, llámese plástico, llámese vinilpel, llámese esas bolsitas metalizadas. Cuando nosotros vamos a empacar un alimento, todo esto también debe estar regulado porque esos empaques también pueden contaminar los alimentos y en un momento dado generar una situación de riesgo. Mikami, ¿existen algunos otros alimentos que pudiéramos nosotros abordar desde el punto de vista normativo? Bueno, Mido, pues hay demasiados y pienso que es importante los alimentos preparados, los alimentos pues que efectivamente son enlatados, que son los que están en supermercados y demás, y también los alimentos que pues tienen las plazas de mercado, digamos que toda la variedad de alimentos que no están en la descripción que acabamos de nombrar. Bueno, de allá hay mucha tela para cortar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también los transportadores y hay otra cosa que se nos queda entre el tintero, que son las grandes superficies, que son los supermercados grandes, en donde hay, mejor dicho, una cantidad de cosas que se distribuyen, que se almacenan y que pues ahí hay cierto riesgo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un momentico de los alimentos preparados, que constituye más o menos el 90% de los alimentos que se generan en el momento en que hablamos como de negocios, ¿sí? Entonces allí están metidos, por ejemplo, los restaurantes, las pizzerías, comidas rápidas, casinos, todo lo que son, por ejemplo, los alimentos que se reparten en los colegios, los refrigerios escolares, digamos los alimentos que se dan en los hospitales, todo eso son alimentos preparados. Entonces hay una cantidad de leyes, de decretos y de condiciones que deben cumplir los manipuladores de alimentos para manejar este tipo de alimentos, valga la redundancia. Pero hay muchísimo todavía por estudiar. Entonces, pues nada, Mikami, para cerrar esta pequeña intervención y para cerrar este pequeño recorrido por la normatividad, ¿qué será que les podemos comentar a nuestros manipuladores de alimentos? Bueno, principalmente que no se asusten, sabemos que la normatividad es muy amplia, pero en la descripción del video, en la parte final, va a estar asociado cada uno de los links de los decretos y resoluciones de todo lo que nosotros acabamos de nombrar. La terminología y todo el vocabulario de los manipuladores de alimentos es full importante. Por eso, nuestro siguiente tema es el diccionario alimentario. Y avanzamos en nuestro curso de manipulación de alimentos, Doc, y llegamos a una parte que me encanta, me parece muy interesante, y es el diccionario. Yo pensé que era comer. Claro que sí, pero para hablar del diccionario, pues tenemos toda esta maravilla sobre nuestra mesa. ¿Qué se te antoja, Doc? Ay, todo se ve muy rico, no sé, pásame una copa, no, mejor me como un chito. Mientras te comes ese chito, contémosle a nuestros manipuladores el primer término, que es ambiente. ¿Qué podemos decirle sobre esto a nuestros manipuladores? Bueno, ambiente. ¿Para ti qué es? Se me viene a la cabeza pues todo lo que nos rodea. Perfecto. Todo lo que ¿Y eso que nos rodea, cómo interactúa contigo? Por ejemplo. Pues la luz, la humedad,
infestación o digamos las condiciones en las que se preparan los alimentos o en las que se conservan los alimentos? ¿Estoy Pues, bien? ¿Estoy mal? Hay muchas cosas que podemos decir de ambiente, ¿verdad? Y hay, digamos, múltiples situaciones en las que uno ve de pronto la contaminación por el ambiente. Precisamente cuando tú estás, por ejemplo, en una tienda y tienes un estíbalo lo más de bella afuera, con el super sol, el super maracuyá hermoso, ¿y cómo te queda el maracuyá al final de la tarde con el sol de todo el día? Pues literalmente así como achucharrado. Como arrugado, como que no aguanta. Con el ambiente suceden muchas cosas, tenemos la luz, tenemos la humedad, ¿cierto? Tenemos el viento, tenemos el smog de los carros pasando para arriba y para abajo. Todas estas situaciones hacen que en un momento dado alimentos que tenemos en una condición muy bonita puedan ser contaminados. Por eso es que existen los empaques, las tapitas, las cajitas, y la norma dice que cuando tú entras a un lugar todo debe estar tapadito para que no llegue la mosca, para que no llegue... Claramente. Exactamente, entonces a eso nos referimos con ambiente. Bueno, Doc, ¿y cuál es el siguiente término? Parásitos. Ok. ¿Tú vives en tu casa, Jason, todavía? Sí, señora. ¿Será que podrá ser un parásito? Defíneme parásito. No me considero parásito porque pues hay que aportar a la casa. Aporta. Claro. Entonces no es parásito. Podemos decir que los parásitos viven en un lugar, en este caso dentro de nosotros, literalmente comiendo y durmiendo de lo que nosotros no pagan ingerimos. servicios, no pagan la luz, te toca lavarles la ropa, mejor dicho, todo De te todo. toca hacerles. Entonces, si tú piensas en el gusanito, por ejemplo, que te contaminó, se come, toma agüita de tu cuerpo, sobrevive, no le interesa matarte porque no le interesa matarte, sino por el contrario, arraigarse a todas esas condiciones de vida que tú tienes para que él la aproveche. Y que efectivamente lo que te debe hacer provecho a ti, pues no te está haciendo provecho a ti, sino al Tú parásito. estás alimentándolo. Entonces, parásitos, y hay muchísimos, ¿no? O sea, tenemos 80.000 parásitos que nos pueden invadir y que en un momento nos pueden afectar. Pero así rápidamente, ¿cuál es la definición de alimentos? Bueno, Doc, este es muy interesante porque yo creo que es todo lo que nosotros podemos ingerir en nuestro desayuno, en nuestro refrigerio, en el almuerzo, en unas onces, una cena. Digamos que es todo esto que nos acompaña tan rico. Súper un dulces, chito. como lo rico también de la vida, ¿no? Comer. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de alimentos, hablamos de que estos nos deben nutrir, que estos nos deben generar unas condiciones espectaculares para estar bien de salud. Por eso es que dicen que para uno estar saludable tiene que comer bien, ¿sí? Ok. O somos lo que comemos. Entonces, cuando hablamos de alimentos hay muchas clasificaciones, pero en general podemos decir que los alimentos se clasifican según su origen, es decir, pueden ser vegetales o pueden ser de origen animal, ¿verdad? O sea, vienen de la tierrita o vienen de los animales. Bueno, también podemos hablar de alguna clasificación de los alimentos como son el poder nutricional que los alimentos nos pueden dar cuando los ingerimos. Tenemos alimentos que son energéticos, ¿qué querrá decir eso? Que nos aportan energía. ¿Sí? Los alimentos energéticos son, por ejemplo, aquellos que tienen azúcares, todos los que tienen azúcares. Ok, en Pero este es caso... que hay algunos que se convierten en azúcar. Ok, en este caso lo que tenemos sobre nuestra mesa, ¿cuáles podríamos clasificar como energéticos? Ay, come papa. ¿Todos? Que es que estos podrían ser en Este alguna tiene full manera, azúcar. estos no solamente que tiene full azúcar, sino que son carbohidratos. Y Ok. los carbohidratos cuando nosotros los ingerimos se transforman en azúcares. Pero pues eso lo veremos también más adelante bien explicadito. Bueno, tenemos otros que son los alimentos constructores. ¿A qué te suena esa palabra? No sé, la verdad. Que construyen qué, casas, pones ladrillos. No sé, ¿será que? pensaría las proteínas que construyen músculo. Excelente. Las proteínas, todas las proteínas, sean de origen vegetal o sean de origen animal, construyen la base fundamental de nuestro cuerpo para que tú puedas ser así tan altotote como eres. Entonces Ok. necesitas huesos súper fuertes, músculos, tendones y todo eso está alimentado y construido por proteínas.
Por eso es que son tan importantes para los niños que están en crecimiento y para los adultos mayores que en un momento pues tienen sus huesitos un poquito más frágiles. Los otros alimentos serían los reguladores. Yo te podría decir que, bueno, acá no tenemos reguladores. Y pasa lo mismo en Colombia, nosotros no comemos reguladores. Si tú tienes, por ejemplo, las verduras, todos los que regulan una función en nuestro cuerpo. ¿Tú te acuerdas qué días que andabas con el frijol maluco, pues, que te dio esa diarrea tan horrible? ¿Cuánto duraste con diarrea? 3 días. Como 3 días. Yo no sé ni cuántas veces hizo este pobre hombre, tocó darle de todo. ¿Qué te dio tu mamá para poderte recuperar? Realmente mucha hidratación. Inicialmente no supe a ciencia cierta. Y de alimenticos así como naturales para poderte regular. Por casualidad, platanito, una coladita con arroz. En este episodio de esta enfermedad, digamos, estomacal, fue más hidratación que alimentación porque el estómago llegó a un punto donde no aguantaba absolutamente nada. Nada de lo que comía me paraba en el estómago. Todo para el otro lado. Bueno, hay ocasiones que hay alimentos que nos ayudan a regular precisamente esta función intestinal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay alimentos como el plátano que ayudan a empastar un poquito y que para un poquito esa diarrea. Pero ¿qué pasa si acá al amigo le doy una semana de plátano? ¿Cómo te pones? No, pues ya seco. Esta vaina no sale por ninguna parte. Entonces, ¿qué ocurre? Toca conseguir otro alimento regulador como por ejemplo la pitaya. O la papaya. Y si te por ejemplo, las frutas en general, ¿cierto? Okay. Pero si yo te doy una semana de pitaya, ¿cómo quedas? No, pues... Otra vez diarreico el amigo. No aguanta. Y avanzamos en nuestro diccionario alimentario con BPM. Hice la tarea. Buenas prácticas de manufactura. Excelente, un 5 de cámara, Jason. Buenas prácticas de manufactura. ¿Y eso qué significa, Jason? Sí, eso significa la sigla, pero buenas prácticas de manufactura es creería yo que es la forma correcta para preparar alimentos, las condiciones, mi capacitación como manipulador de alimentos, mis exámenes al día, creería. Todo, ¿no? Es el todo. Las buenas prácticas de manufactura son los elementos de protección personal, la manera en cómo preparamos, la manera en cómo hacemos inventario, la manera en cómo recibimos los productos, los cuidamos, ¿sí? En fin, es todo un mundo, pero también vamos a adentrarnos en este término un poco más adelante. Jason, yo no sé, yo veo acá un alimento que como que... a mí no me gustaría comérmelo. ¿Qué será que tiene por dentro ese pobre? ¿Eso es un banano o un plátano? Bananos. Yo creo que ya se están empezando a gestar diversos bichitos, bacterias, hongos. ¿Cómo lo ves? Virus también podría ser, también podría ser parásitos. Y ahí nos adentramos en el término de microorganismos. ¿Qué será la palabra micro? ¿Qué significará? Muy pequeño, imperceptible a lo humano. A lo humano. Y organismo, como por ejemplo una bacteria, lo que hablábamos, un virus, un hongo o un parásito, que en un momento dado puede llegar a un alimento contaminándolo y por ende generando enfermedad. Eso es bastante delicado. Y avanzamos, Doc, llegamos a un término muy importante y es contaminación. ¿Qué tenemos para decir al respecto, Doc? Bueno, pues podemos arrancar del pobre banano que estábamos hablando. Cuando hablamos de contaminación hablamos de el hecho de que muchos microorganismos empiecen a regar de un lugar para otro, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes una naranja que tenga el reguero de hongo y resulta que esa naranja está dentro de un bulto de naranjas, ¿qué ocurre? Las otras se van a comer. Las otras se van a dañar. Entonces eso, contaminación, que se riegue. O sea que si yo pongo este jamón cerca de estos bananos, se va a contaminar. Es probable y va a existir algo que se denomina contaminación cruzada. Exactamente. Que va de unos alimentos a otros exactamente. por mala disposición. Por ejemplo, recordemos en el momento de la pandemia cómo estábamos. ¿Sí? Y de acá de las manos, entonces iba... Vamos acá. Y es que, ¡hola!
de Sí. qué más no te da como maluquera, o coge uno el alimento y entonces esa pequeña cantidad de saliva, si está contaminada, si tiene microorganismos que sean de peligro, pues van a empezar a rodar no solamente de mano en mano, sino de alimento en alimento o de superficie en superficie. Y ahí hay algo bien importante. Tú me acabas de dar la mano, ¿sí? Sí. Resulta que cuando yo tosí y puse las bacterias acá y luego tú me diste la mano, dame la mano, mi hermano, ¿sí? Tú me diste la mano y luego tú vas y se la das allá, a Camila o al camarógrafo, o acá tocas un alimento, ¿para dónde va el microorganismo? Pues para allá. Exactamente. Entonces, ya no solamente está dentro de nosotros- tu cuerpo, sino dentro del mío, dentro del de las demás Exacto, personas. pero mira lo importante de lo que acaba de suceder. Te conviertes en un vector. Ok. ¿Qué es un vector? Un vehículo que transporta. Entonces ya vieron del vehículo, ¿no? Entonces ahí lo tienen. Y continuamos con Infestación. ¡Auch! Doc, ¡Dios mío! Ajá, ¿y tú qué? No ¿De dónde sé, te sacaste mira. todo eso? ¡Auch! Me No. mataste el bicho. bueno Doc, clarísimo Ya, ¿ya puedo el soltar término esta de cosa? infestación. Claro, ven, te ayudo. Ay, estoy como el doctor Claro, Chapatín. para nuestros manipuladores, ¿qué es la infestación? Es todos esos bichitos, hormigas, cucarachas, ratones que circulan y que van pendientes a ver qué se te cae de tus alimentos para ellos alimentarse. Se amañan muchísimo, pues claro, ¿quién no? Muchísimo, muchísimo. Entonces, todos estos bichos, por ejemplo, cuando hablamos de un restaurante, cuando hablamos de una panadería, cuando hay un local comercial, ¿sí? Resulta que hay algo que tenemos que hacer, que es la desinfección y el control de plagas, ¿sí? Ahí es que hablamos de desinfestación. Cuando empezamos a encontrar rastros, digamos, de huevitos, de cucaracha, de cagarruta, de ratón y de cositas así, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ujú. Hay que ponerse pilas con el tema de infestación. Y nuestro siguiente término es la inocuidad, Doc. ¿Qué entendemos por inocuidad? Inocuo. Inocuo a veces suena como una palabra mala, pero la verdad es que es una palabra espectacular. Es de las mejores palabras en el diccionario alimentario. Cuando yo estoy hablando de inocuo, estoy hablando lo contrario de esto, ¿no? Todo lo contrario de esto. Inocuidad es cuando un alimento es seguro, tiene todas las condiciones físicas, tiene todas las condiciones microbiológicas, organolépticas, mejor dicho, ese alimento es seguro para que tú lo puedas consumir. Eso es lo que significa inocuo. Y va muy de la mano con nuestro siguiente término, que es la idoneidad, que es lo ideal. Cuando tú te comes una hamburguesa, ¿qué esperas de esa hamburguesa? Que el pan esté fresco, que el tomate esté fresco, que la carne esté bien cocida, que no sepa por allá como agrio, que a veces uno siente como que uno dice esta hamburguesa tiene como ¿Pero dudosa tú crees que procedencia. idoneidad es solamente va con el alimento, que los mojicones sean espectaculares, que el vino tenga todas las condiciones? ¿Tú crees que idoneidad va solamente con el alimento o piensas que esa idoneidad de pronto tendrá otra connotación? Yo creo que parte desde el momento en que arranca la preparación de ese alimento, ¿sí? Desde quién lo está preparando, de dónde provienen las frutas, de dónde provienen las verduras, de dónde viene ese pan con el que voy a preparar mi hamburguesa. Yo creo que eso hace que mi alimento sea idóneo. Bueno, acá nos falta algo, y nos falta algo muy importante, y es el manipulador de alimentos. Cuando hablamos de este tema, no solamente son los alimentos, sino que el manipulador de alimentos tiene que ser idóneo. Es decir, ese manipulador de alimentos tiene que tener todas las características, sumándole todo lo bueno, ¿no? Todas las cosas buenas que pueda tener ese manipulador para que estos alimentos sean excelentes. Entonces tenemos dos palabras que, mejor dicho, inmejorables. Las dos mejores palabras del diccionario alimentario para ustedes manipuladores: inocuidad y idoneidad. Nada más que hacer. Claro que sí. ¿Qué nos queda? Hay una sigla que realmente no sé qué significa. Ay, y de te pronto corché, te voy a algunos de corchar. nuestros manipuladores tampoco, y vamos aquí precisamente para eso es este curso, y es ETA. ¿Qué significa eso? Enfermedades de transmisión asexual. Por alimentos.
Enfermedades de transmisión por alimentos, es precisamente eso. Dentro de las enfermedades de transmisión por alimentos tenemos muchas, ¿no? Las principales como en una clasificación general: intoxicación, toxinfección, infección, ¿verdad? De todo eso que te estoy mencionando, yo te recuerdo un suceso por allá cuando estuviste enfermo del estómago. ¿Eso será una enfermedad transmitida por un alimento? Probablemente, pues digamos que en mi caso no logré identificar tal cosa que me comí me hizo daño, sino que fue como progresivo, entonces no lo pude identificar, pero claro que sí, en algún momento ingiere uno algo, una bebida, un masato, un fermento, algo similar, y uno siente que le cae muy pesado, entonces lo asocio con eso. Bien, enfermedades transmitidas por alimentos, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Más adelante también en la parte, en el recorrido de este curso, estaremos hablando sobre las enfermedades para que les quede mucho mejor. Y esto es solo una parte de toda la terminología que se emplea en nuestro curso de manipulación de alimentos y que todos nuestros manipuladores deben tener muy presente. Esperamos que hayan tomado atenta nota y avanzamos con más de nuestro curso. El perfil del manipulador de alimentos es muy importante y precisamente ese es nuestro siguiente tema. Y cuando hablamos del manipulador de alimentos pensamos en todas esas características técnicas que debe tener la persona que manipula los alimentos para poder ejercer esta labor, Doc. ¿Cuáles son esas características que tú consideras fundamentales en un manipulador de alimentos? La verdad es que son muchas. Recuerden que somos lo que comemos, entonces esto es como una cirugía corazón abierto. La persona tiene que tener todo super full. Pero pues en términos, por ejemplo, de capacitación, ¿sí? Tiene que ser una persona capacitada, que tenga su capacitación por lo menos una vez al año. Recordemos que hay una resolución que es la 2674 del 2013, en donde es fundamental que las personas tengan: 1. Capacitación. Sí. 2. Paraclínicos. 3. Certificado médico de aptitud para manipular alimentos sin riesgo. Entonces, lo dice la resolución 2674 del 2013, en donde está todo lo relacionado con los manipuladores de alimentos. Bueno, Doc, y hablamos de toda esa parte técnica, de conocimiento, capacitación que debe tener el manipulador de alimentos, pero en cuanto a elementos de protección personal, puede tener jean, aretes, afro, manillas, pulseras, la camándula, el escapulario, que yo no me lo quito porque es que se me lo regaló mi abuelita, estos aretes eran de mi mamá y yo no me los quito. ¿Qué piensas al respecto o cómo debe ser ese perfil correcto del manipulador? Bueno, en términos de manipulación de alimentos, esto es como una cirugía corazón abierto. No podemos tener errores en ese sentido y hay que evitar la contaminación a todo nivel. De hecho, la norma nos pide que no lleguemos al trabajo y sigamos trabajando con la misma ropa. ¿Qué deberíamos hacer? Pues es que, Doc, me parece gravísimo porque si yo trabajo en una pizzería, me visto en mi casa, me pongo mi uniforme y me monté a la buceta. En la buceta uno no sabe quién estornudó, de pronto fluido corporal y demás, sudor, pues eso contaminaría mi uniforme, ¿no? Y llegas con esa contaminación a preparar los alimentos y entonces ya ahí empieza un tema de contaminación. Entonces, en el término de la indumentaria, uno debe llegar, sí, con su ropa de calle, pero debe llegar y cambiarse por el uniforme que va a utilizar para trabajar en la parte de manipulación de alimentos, inclusive los zapatos, o sea, eso es un cambio total, un cambio extremo. Cuando tú hablas de esa indumentaria y de ese uniforme, ¿tú crees que el color negro sería un color aceptable para ese uniforme? Si me lo preguntas a mí, yo digo no hay ningún problema. O sea, desde que el uniforme esté limpio. Lo que pasa es que el negro, y creo que lo utilizan más, es por el tema de que puedes llegar a disimular un poco más si me chorreo o si, por ejemplo, utilicé el uniforme ayer y hoy sin lavar, entonces el chorrioncito, el mugrecito de ayer no se me va a ver tanto como en un uniforme blanco, ¿correcto? Exactamente, entonces normalmente la indumentaria, el uniforme debe ser claro,
¿sí? Ok. No solamente que dé la impresión de estar limpio, sino que esté limpio. Y hay otras muchas cosas que debemos utilizar, pero en ese uniforme hay una cosa que sí quiero aclararles, y es que por favor no vaya a tener ese uniforme bolsillos en donde guardemos lapicero, celular y reguero de cosas, y que cuando uno va a sacar algo del bolsillo se caiga en un alimento, y ahí podemos tener contaminación. Exactamente, una situación como delicada. ¿Qué otros elementos será que podemos manejar? Pues Doc, ya sería hacia la parte de la vestimenta, o sea, gorro, qué tipo de calzado, guantes, tapabocas, hablemos de eso. Empecemos a crear el manipulador en la parte de elementos de protección personal de arriba hacia abajo. Bien, tenemos entonces, por ejemplo, el cabello, ¿sí? ¿Será que se nos cae el cabello todos los días? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Todos los siempre, días de siempre. forma normal y Siempre. natural encontramos el cabello en el piso, en todos lados. ¿Qué debemos hacer para proteger que no se caiga ese cabello preciso en el arroz o en la sopa? Utilizar una Cofia. Exactamente. Y esa cofia debe proteger absolutamente todo el cabello, debe estar todo adentrico, ¿sí? Para que no vayamos a tener accidentes. Debemos utilizar un tapabocas, no tapacuello, ni diadema. Ah, sí. Tapabocas, ¿sí? Dependiendo también del área de proceso en donde nos encontramos, hay lugares en donde ya no es completamente exigente el tapabocas, pero en áreas de proceso, de producción, indefectiblemente tiene que ir el tapabocas. ¿Y qué piensas de estos? En eso sí pensaría que se deben quitar, o sea, no podemos manipular alimentos con el arete. Han habido muchas ocasiones donde yo le digo a las personas, mira, este arete es tuyo, se te cayó, o el arete está colgando. Entonces, pues efectivamente, si pasa en diligenciando unos documentos, si pasa en un examen médico, en una audiometría, En la rutina pasa, pues se le cómo cae no a va a uno. pasar preparando alimentos, y a veces ni cuenta se dan. Entonces, Aretes, piercings, cero. Mira que con el tema de los piercing tuve precisamente una situación hace poco, ¿sí? Estábamos precisamente en una asesoría y uno de los estudiantes me dijo, no, pero es que yo no me puedo, yo tenía una expansión y tenía un piercing, yo no me los puedo quitar. Y yo le contesté, la verdad, Secretaría de Salud y la Autoridad Sanitaria nos exige que nos quitemos los piercing. Me dijo, pero yo no me lo puedo tapar con un micropor. Y específicamente la autoridad sanitaria me contestó, Ok. así como se cae el piercing, el arete, la expansión, así se cae el micropor. Entonces ya no contamina solo con el arete, sino Sí, con no, el micropor. exactamente. Entonces, no, cero, hay que quitárselos, y si no, pues el trabajo no es para esa persona, tiene que migrar como a otra área en donde pueda utilizar sus aditamentos personales. ¿Qué más, no? ¿Qué cuentas? ¿Qué? El uniforme. El uniforme. Veo que tiene unas condiciones específicas. Ya nos hablabas de que no puede tener bolsillos, preferiblemente en un tono claro y pues obviamente en una tela antifluidos. Total, pues se toca de esta manera. Hay otra cosa bastante importante yendo hacia abajo, y son las manos, ¿sí? Ok. En términos de las manos, a nosotras nos gusta, ¿sí? Los el anillito, accesorios, exactamente, la pulserita, Y ahora en las uñas se ponen una cantidad de accesorios también uñas súper excéntricos. acrílicas, nada que hacer. Cero uña acrílica, cero esmalte, cero anillo, porque le va el anillo en el tamal y ahí sí quedamos divinos, y no es una propuesta de matrimonio, No. entonces nada que hacer. Aunque si es de oro no me pongo bravo. No, pero no, eso no se puede, no se debe además, y tendríamos un problema grave. Miren que también las piedritas de los anillos se caen Se en el caen. momento de la higiene. Puede que no se caiga el anillo, pero a veces la piedrita, el circón o el diamante, que vamos a saber, caiga ya de verdad en el arroz y la muela coca, allá le quedó su muela, porque ahí se le metió la piedrita y se la dañó. Entonces no se puede. Las pulseras hay que quitarlas también. A veces usamos de esas que tienen como acá de amarrar, que les quedan Ajá. como los hilitos colgando, y ese hilito va para la sopa, el hilito Para la salsa. No, entonces eso lo que hace es transportar microorganismos de un lado a otro. Entonces cero, hay que quitar todo eso. Y seguimos para abajo. ¿Qué más hay? Ya llegamos a la parte final, que son los zapatos, ¿no? ¿Qué características deben tener? Tenis de tela, de cuero, de caucho, ¿cómo deben ser?
No, imagínate la chancla, Dios mío, la chancleta. No, no se puede tener chanclas, no deben ser de tela, deben ser unos zapatos cerrados, que sean limpiables, que sean lavables, que ojalá no tengan huequitos. Recuerden que muchas personas trabajan, por ejemplo, calentando cosas y hay el peligro de que algo se llegue a regar y que caiga a los pies. ¿Sí? Entonces es precisamente esta la razón de un zapato cerrado que pueda ser limpiable y lavable, que las suelas sean antideslizantes, porque en muchas ocasiones en una cocina o en un lugar de alimentos puede regarse algo y se puede presentar un accidente. Entonces en todo eso hay que pensar, y cuando hablamos de EPPs estamos hablando de elementos de protección personal, y esto significa que hay que prevenir. Ahora estamos todo gestión del riesgo, entonces... Y la idea de los EPP precisamente es que en realidad protejan. Exactamente. Porque pues ese es su razón protegernos de ser. nosotros y proteger a las personas a las cuales les prestamos el servicio de alimentación. Recorderis rapidito, en elementos de protección personal. Primero, gorro o cofia, tapabocas, uniforme antifluido, preferiblemente color blanco, y las manos completamente sin accesorios, sin esmalte, nada. Absolutamente nada de esto. Zapatos lavables, ¿sí? Limpiables, completamente buena suela, cerrados. exactamente, así es que es. Bueno, y ya hablamos de toda esa parte técnica, de toda esa parte de conocimiento, de elementos de protección personal, pero se nos escapa algo muy importante, y es toda esa parte interna del manipulador de alimentos, y aquí lo vamos a preparar, Doc. Vamos a preparar un manipulador de alimentos en nuestro recipiente, y arrancamos obviamente con una cualidad espectacular, muy valorada, que es la responsabilidad. Como ese manipulador de alimentos debe ser full responsable en su labor, Doc. Y aquí tenemos nuestra responsabilidad y vamos inmediatamente a iniciar con la preparación de nuestro manipulador de alimentos. Bastante responsable tiene que ser. Responsable, puntual, juicioso. Muy responsable. Bueno, ¿qué otra cualidad, yo Doc? me voy con una que me gusta mucho acá, rojita. Pasión y amor, ¿sí? Para hacer las cosas, para hacer todo bien, para hacer las cosas como con ese gusto. Y ustedes saben que también cuando uno cocina, pues si le pone todo ese amor, pues así mismo va a quedar rico, ¿verdad? ¿Y qué te parece, Doc, nuestra siguiente cualidad? Y es la puntualidad. Llegó la doctora Claudia a un restaurante que abre a las 6 de la tarde, pero el manipulador llegó a las 6:30. ¿Estarías dispuesta a esperar a que llegue? Ay, no, realmente adolecemos a veces de esta cualidad y es muy importante llegar a tiempo, porque recuerden que el activo más importante de todos es el tiempo. De 1 a 10, ¿qué tanta puntualidad quisiera que tuviera ese manipulador de alimentos? Como un 15%. ¿Cuál 10? Entonces nos vamos con puntualidad para nuestro manipulador de alimentos. Ok, yo quiero acá como magia. Sí, echarle a esto súper conocimiento, que ese manipulador sea, mejor dicho, una lumbrera y que pueda resolver todas las situaciones que se le presenten en el día a día en su trabajo. Y que toda esa parte técnica también es muy importante. Por eso lo hacíamos anteriormente y lo hicimos primero, porque es muy importante que el manipulador de alimentos sepa qué está haciendo, cómo debe hacerlo, en qué condiciones debe hacerlo, y pues en este curso de manipulación de alimentos ya esperamos que les quede muy claro. Qué chévere cuando uno llega a un lugar, a un restaurante, y lo atienden a uno con una sonrisa gigante y ese manipulador la está dando toda por atenderte de la mejor manera. Yo creo que la alegría es fundamental para nuestro manipulador de alimentos, Doc. Y en esa se la voy a echar toda. Además porque es contagiosa, ¿no? Una persona feliz, una persona alegre. Que no quede nada. Dale, échale toda. Bueno. La verdad, yo quisiera como echarle don de gentes a esto, como una cantidad gigante de don de gentes. Por favor. Tú no has entrado a veces a alguna tienda y vas a pedir cualquier cosa y la persona que te atiende te hace...
así como que está brava, como le provoca uno es como salir corriendo, ¿cierto? Entonces qué rico que tú llegues a un lugar y te atiendan como con esa afabilidad, con esa amabilidad, qué rico, todo me sabe súper bien. Esta también yo quiero echársela toda, mira cómo se Claro ve que sí, linda Doc. la magia del conocimiento. Claro que sí. Bueno, vamos a mezclar todas estas cualidades, Doc, para ya finalizar con la preparación de nuestro perfil del manipulador de alimentos idóneo. Entonces vamos a mezclar muy bien y ya estaríamos finalizando con esta preparación muy especial, muy importante. A nuestros manipuladores les mandamos un saludo y los invitamos siempre a trabajar con mucha pasión, con mucha energía y siempre cumpliendo con la normatividad, siempre cumpliendo con los elementos de protección personal y sobre todo con esa parte interna, con esa energía que contagia y que se transmite en nuestra labor y en nuestro día a día. Y los invitamos también a que continúen muy pegados de nuestro curso de manipulación de alimentos. Y llegamos al final de la primera parte de nuestro curso de manipulación de alimentos entre Somos Medicina Ocupacional y Laboral y el Laboratorio Clínico Diagnosticar. Invitamos a todos nuestros manipuladores de alimentos a que consulten la información dispuesta al final de los videos para que profundicen sobre cada uno de los temas dispuestos en nuestro curso de manipulación de alimentos. De igual forma, no olviden resolver la evaluación, obviamente seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal y quedarse muy pendientes porque viene la segunda parte.